Qué hermoso que una serie de televisión dedicada a la reina humillada, Victoria Eugenia de Battenberg, haya dedicado uno de sus capítulos a la figura de Federico García Lorca, al momento en que Carmen Moragas iba a hacer su obra Así que pasen 5 años, una profecía de lo que iba a sucederle a él y a España. Decía Federico en un momento de esa pieza imposible: dentro de 4 o 5 años existe un pozo en el que caeremos todos. ¿Premonición? Y es que el tiempo en Lorca no pasa, acecha, no camina en línea recta ni envejece con relojes, se repliega, se esconde en los pliegues del deseo y vuelve cuando menos se le espera. Así que pasen 5 años no fue un capricho ni un juego hermético, sino una advertencia dicha en voz baja, como se dicen las verdades que duelen demasiado pronto. Federico lo sabía con una lucidez casi infantil, que el futuro no entiende de calendarios, sino de heridas que maduran. 5 años, 10, 15, da igual el número cuando el tiempo es una materia moral. El joven que espera se convierte en estatua, el amor se vuelve idea, la vida, si no se vive, se diseca. Lorca escribió desde un lugar donde el teatro dejaba de ser representación para convertirse en revelación. Por eso incomodó, por eso sigue incomodando, porque su teatro no explica, expone, nos coloca frente a lo que aplazamos, frente a la cobardía elegante de dejar para mañana lo que nos exige hoy el cuerpo y el alma. Federico era un niño que quería ser poeta, sí, pero también era un hombre que entendió que el escenario podía ser un espejo cruel y necesario. En Así que pasen 5 años, el tiempo no consuela, juzga, nos pregunta qué hemos hecho con lo que amábamos, con lo que deseábamos ser, y esa pregunta sigue intacta hoy, cuando todo parece urgente y sin embargo seguimos esperando. Hay en su obra una dignidad que no envejece, porque nace de la verdad, y hay también consuelo, el de saber que alguien antes que nosotros ya nombró ese miedo a llegar tarde a la vida. Lorca no escribió para ser recordado cuando el tiempo por fin nos alcance. Así que pasen los años que tengan que pasar. Federico sigue ahí, con la herida abierta y la palabra encendida, recordándonos que el teatro, como la vida, solo es verdadero cuando se arriesga a decir lo que aún no estamos preparados para oír.
Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Os doy la bienvenida a Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. Este programa va a ser el último del año de manera ordinaria, puesto que el próximo día 25, en la noche de Navidad, haremos el especial Navidad, como todos los años, con una serie de cuentecillos para la ocasión. Así que vamos con el episodio número 442 de Teatrerías, en el que os ofrecemos la entrevista que le hacíamos al director del periódico Jaén, Juan Espejo, con motivo de la conferencia que ofreció en la tertulia Arte y Ligá de Torre Perogil. Junto a ello, para abrir boca a ese especial Navidad del día 25, pues un cuentecito para Navidad. Espero que sea de vuestro agrado. Hoy, en nuestro tiempo de entrevista, nos acompaña alguien que conoce muy bien el oficio de contar lo que pasa, lo que se cree que pasa y a veces lo que algunos desearían que pasara. Juan Espejo, director del diario Jaén, un periódico que acumula ya 84 años respirando historia, desde aquellos tiempos en que fue nada menos que el diario provincial del movimiento, una etapa que conviene recordar para no olvidar que por aquellos años las redacciones de los periódicos eran pistas de baile con pasos muy marcados. Pero los tiempos cambian y también lo hacen los periódicos. Y en el caso de nuestro Jaén, el viaje ha sido largo, complejo y por momentos casi novelístico. Quizá precisamente por eso hemos acudido a la conferencia que Juan Espejo va a ofrecer en la tertulia Arte y Ligá de Torre Perogil. Pues su título, Opinión Pública, Opinión Publicada y otras puñeterías, me parece toda una intención de adentrarnos en los rincones donde la información se cocina, se sazona y a veces se quema. Vamos con ello. Bueno, Juan, pues bienvenido a esta tertulia Arte y Ligá, donde ahora se empezarán a juntar pues mucha gente, amantes de las palabras, de la poesía, del arte, del teatro, del cine. Así que bienvenido y vamos a hacer una mirada en esta entrevista a lo que ha sido y lo que es el periódico Jaén y tú como periodista, así que bienvenido. Muchas gracias, Vicente, es un honor estar aquí en un templo de la palabra, en un templo de la escritura, en un templo de la literatura, de la creación en definitiva. Yo soy un humilde juntaletras, pues encantado de estar aquí hoy con vosotros. Pues Juan, empecemos la entrevista y cada una de las preguntas va a tener un título. En esta, por ejemplo, yo le he titulado Para entrar en calor, y nunca mejor dicho porque estamos ya en el invierno. Juan, dirigir un periódico hoy debe ser como pastorear gatos, pero con Twitter al fondo, ¿no? ¿Cómo se mantiene la seriedad en medio de ese caos informativo? Pues siempre se ha dicho que para hacer buen periodismo hay que volver a los orígenes del periodismo, y es para contar lo que le pasa a la gente hay que preguntarle a la gente. Pues en este momento de la fake news, y no solo de la fake news, es decir, y es que la noticia ahora llega por el grupo de WhatsApp de la AMPA, del gimnasio o del equipo de fútbol de todos los jueves. Entonces hay que volver a los orígenes, volver al periodismo de calle, al periodismo que pregunta a la gente antes de opinar de la gente, y si hacemos el trabajo bien, especialmente creando belleza con el lenguaje, porque la noticia en sí ya está publicada, pues nos distinguiremos, seremos un periódico riguroso, seremos un periódico serio y seremos un periódico de referencia para la sociedad a la que nos dirigimos. No es fácil en este mundo tan complicado, donde, lo digo sin rodeo de ningún tipo, en Jaén hay más periodistas contratados para que no se sepa la verdad que para decir la verdad. Lo aclaro, hay más periodistas contratados por instituciones y partidos políticos
que tienen un sesgo, legítimo oficio, legítima su función social y legítima, desde luego, la labor que hacen. Pero hay más periodistas que tratan de decirnos a los demás qué tenemos que publicar y qué no tenemos que publicar. Efectivamente. Opinión pública versus opinión publicada. En tu ponencia vas a hablarnos de opinión pública, opinión publicada y otras puñeterías. ¿Qué es más difícil de gestionar? ¿Lo que la gente piensa o lo que la gente cree que se publica? Pues las redes sociales han venido para quedarse, las redes sociales ocupan una función y qué duda cabe que se ha democratizado la información. Yo conozco las redacciones donde lo que no se publicaba no existía, es decir, y lo que se pasaba un día y se publicaba a la semana era noticia a la semana siguiente, no el día o el día siguiente de haberse publicado. Eso ya no ocurre porque todo se conoce en el momento. La opinión pública y la opinión publicada, afortunadamente, es bueno ahora por las redes sociales, no pasaba así antes, pero ¿qué ocurre? Que cada periodista tiene su subjetividad. Yo digo a mi gente en el periódico que debemos hacernos de fiar con la honrada subjetividad. Hay que contar las cosas, pero contarlas desde el compromiso y de la decencia y la honra y la ética periodística, no por lo que nos quieran decir y por lo que nos indiquen. Es un tiempo muy complicado donde los intereses de todo tipo se cruzan y te colocan en la diana. Hay en las redes sociales hay un post que dice que para ver si está lloviendo simplemente hay que abrir la ventana a ver si llueve, no que te diga alguien dice que está lloviendo, compruébalo tú. Es el tiempo de comprobarlo permanentemente, de estar en el terreno. Opinión pública y opinión publicada. Vicente, tú que has sido corresponsal del periódico tantos y tantos años, y yo asistí a una toma de posesión de un cargo institucional en Jaén, en Sevilla, donde solo hubo dos periodistas, el de Diario Jaén y el que cobraba, del que tomaba posesión. Pues hizo un corte para toda la radio de Jaén, hizo un corte para las televisiones e hizo fotografías para mandarlas a todos los medios de comunicación de Jaén. Evidentemente esa toma de posesión estaba sesgada porque la daba el gabinete de prensa de ese señor que tomaba posesión. Ese es el principal problema que tiene hoy día la profesión, el sesgo o la precariedad laboral del periodismo que impide que un medio de comunicación pueda mandar a alguien de Jaén a Sevilla. Insisto, nosotros sí fuimos, pero lo que contábamos nosotros distaba de lo que contaba el gabinete de prensa. Hombre, no mucho, pero el gabinete de prensa ponía las cosas que le interesaban a ese cargo que tomaba posesión. No había independencia en el criterio. Habéis dado cuenta que en estas dos primeras preguntas inevitablemente hemos hecho referencia a las redes, a los nuevos rumbos de la información. Y viene a cuento en esta tercera pregunta, la dictadura del algoritmo. ¿Cómo compite un periódico de 83, 84 años en este caso con el vértigo de las redes sociales? Ya más o menos lo he apuntado, los vídeos virales que se hacen virales por la inmediatez. En ese sentido, ¿ha cambiado algo vuestra manera de construir la noticia? Sí, evidentemente. Si no somos capaces de atraer al lector con una crónica que entusiasme, no vamos a ningún sitio. Las redes sociales han venido para quedarse y tenemos el periódico en papel, el de toda la vida, el que nació en 1941, como bien decía, periódico de la prensa del movimiento, afortunadamente con la democracia desde el año 84, o sea, hace ya 40 años, es un medio de comunicación en manos de una empresa, en este caso jiennense 100%, pero una empresa privada, sin directrices políticas. Debemos crear belleza con el lenguaje, debemos estar ojo a visor con lo que ocurre y en diariojaen.es publicar noticias inmediatas y vídeos y
que tengan su repercusión en las redes sociales. Eso te da posicionamiento. Pero luego nosotros tenemos un horizonte, aunque parezca mentira, que dice que los periódicos van a desaparecer. Bueno, también dijeron, yo que doy charlas en los colegios, tengo una entrevista de un importantísimo sociólogo y comunicador de España, que en 2015 decía que los niños y las niñas en 2025 a los colegios irían con una tablet metida en el bolsillo, de lo pequeñita que iba a ser. Pues la mochila sigue pesando. Efectivamente. Y se da la circunstancia de que solo el 3% de los regalos de los Reyes Magos de este 2025 en Europa fueron tabletas. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en estos 10 años, lo que han hecho los ordenadores portátiles es hacerse más pequeños. Más pequeñitos, y que han hecho los móviles más grandes. Sí. Por lo tanto, el nicho de mercado de las tabletas, de las tablets, es muy menor. Quiero decir que los tiempos son cambiantes y debemos acomodarnos a ellos. Nosotros, nuestro horizonte es papel, nuestro horizonte es seguir haciendo un buen periódico, un periódico de referencia, vertebrando un territorio, Vicente, que tú conoces perfectamente, con tus miles, decenas y múltiples inquietudes. Solo el 17% de la población vive en la capital. Solamente. No se da eso en ninguna provincia de España. Soria tiene 100.000 habitantes, 49.000, por lo tanto casi el 50% vive en la capital, el resto en la provincia. Aquí solo el 17%. Aquí hay pueblos muy importantes. Estamos en Torre Perojil, que Soria no tiene pueblos de la demografía de Torre Perojil. Entonces nosotros tenemos que hacer un periódico también, obviamente vertebrando el territorio. Si nos fijamos solo en Jaén, pues la gente de la provincia dirá, vale, si hay cosas que me interesen de la PAC o de normativa del boletín oficial de la provincia, vale, pero nosotros, y es una complicación más, tenemos que mantener viva la llama informativa de la provincia recorriendo toda la provincia. Efectivamente, al hilo de esa respuesta, pues Juan, el periódico Jaén es el periódico de nuestra provincia, el valor del periodismo provincial. ¿Qué aporta un periódico provincial que quizá no pueda aportar un gran medio nacional? ¿Qué verdades incómodas se cuentan mejor desde un sitio que de otro? Hablaba antes de esa toma de posesión y efectivamente a mí me recuerda cuando yo era corresponsal deportivo y iba a un partido de fútbol y veía que la crónica que yo mandaba no era la misma que la que mandaba el encargado del equipo. Por eso, efectivamente. Entonces, ¿cómo se gestiona esa verdad? El lector debe saber que el periodista deportivo, de crónica de sucesos, de crónica política o de economía, va a interpretar aquel acontecimiento que tenga que describir, lo va a interpretar desde la honrada subjetividad, sin más condicionante que lo que él ve, desde la decencia, la ética periodística. Los intereses, las presiones las va a tener de forma inmediata. El culmen lo tendrá el director y para eso está el director, ¿no? Para soportar ese tipo de presiones. No es fácil, y más en un territorio cercano. Diario Jaén durante 10 años formó parte del grupo Prisa. Yo iba a reuniones a Madrid y un día me comentaba el director de informativos de una televisión generalista muy importante de España, que para él su puesto era, me lo dijo en buena lid, pero que su puesto era más sufrido que el mío. Y le dije que no. Digo, y le puse ejemplo, el presidente del gobierno lo verás una vez al año o dos. Efectivamente. El secretario general de un partido lo verá 3, 4 veces al año. Digo yo, las personas que criticamos, las personas que representan política, institucionalmente y orgánicamente esta provincia, yo las veo todas las semanas. Por lo tanto, ponerle en la cara a gente que critica es mucho más complicado. Al final me dio la razón. El periodismo de provincia es un periodismo de trinchera, un periodismo de verdad o de no verdad. Decía, ahí no hay medias tintas. Si pasa algo es que tienes que contar. Pasa algo, no hay más interpretación.
y vuelvo a las redes porque ya la gente sabe lo que está pasando en cualquier momento, porque ya no solo la red social en sujeto, verbo y predicado, es que te están retransmitiendo cualquier cosa. Hablemos un momento sobre el oficio y Juan, vocación o deporte de riesgo. Hablaba antes de los jóvenes periodistas, los contratos precarios en algunas ocasiones, pues esos jóvenes periodistas, sobrecarga, lectores impacientes. ¿Sigue siendo el periodismo una vocación romántica o deberíamos declararlo ya un deporte en extinción? Pues está dando en la clave. Yo creo que el romanticismo del periodismo se está extinguiendo. Yo veo unas generaciones suficientemente preparadas. De hecho, la Facultad de Comunicación de cualquier universidad sigue teniendo una matriculación importantísima. ¿Qué ocurre? Pues que se preparan bien en la teoría, luego viene la práctica, pero ese romanticismo de estar en un bar como estamos hoy aquí, en el Asador Isidro, y oír una sirena y coger la grabadora, en los tiempos tuyos y míos, ¿no?, de la calle, coger una grabadora e ir a ver. Eso ya es más complicado. El periodismo de ahora es más periodismo de mesa, de ordenador y de recibir muchos comunicados de prensa. Y yo, permitirme, con la confianza que tenemos, a quien nos escucha, yo hay días, no lo hago evidentemente todos los días, pero a lo mejor 1 o 2 veces al año llego por la mañana al periódico y como vea la redacción llena, invito a los redactores a que se vayan. Amablemente, cortésmente, para introducirle ese gusanillo que tú comentabas del romanticismo. Saliros, donde sea, a la calle, salir. Digo, y si no sale nada, si no encontráis noticias, ni reportajes, ni entrevistas, no pasa nada. Pero no vengáis aquí por norma. Bueno, ya para ir terminando, Juan, a vueltas con el título de tu ponencia, que me resulta atractivo. Las puñeterías internas. ¿Cuál es la puñetería más habitual dentro de la redacción? ¿La presión política, la económica, la emocional, la del lector que cree que sabe más que el periodista? Ahí hay una mezcla absoluta de todo. Pero entre las puñeterías entre los periodistas es que un periodista tenga una exclusiva y la dé, y el periodista de enfrente o el de al lado o el de la otra esquina no reconozca ese mérito y se hace suya la noticia dándole una vuelta, que esa vuelta puede provocar una tergiversación de la realidad y es para que no se reconozca que va detrás. El principal problema entre los compañeros es el cainismo, no es una profesión corporativista para nada. Es decir, y las puñeterías de un director pues son dar una noticia a 5 columnas o a 4, una foto a 2 columnas o a 3 columnas, o no empequeñecer, sino no es lo mismo dar un titular chiquitito que un titular grande. Es decir, eso es ejercido con honrada subjetividad. Se puede interpretar noblemente porque el periódico no es de goma, es decir, tiene unos caracteres cada página, no puedes dar más, pero a veces sí se puede ver en una foto que hay 10 personas y solo salen 5. Es decir, ¿por qué? Porque la maqueta no está bien hecha. El lector del Jaén, 84 años después. ¿Cómo ha cambiado el lector del diario Jaén desde aquellos inicios? ¿Con qué tipo de lector te quedas? ¿El crítico inteligente, el vehemente, conspiranoico, que piensa que todo es mentira, o el que lee por opinar como si escribiera en la noticia? Yo me quedo con todos porque todos aportan, ¿no? Es decir, me quedo con el que abre el periódico por la parte de atrás. Es decir, nosotros tenemos un estudio hecho y el periódico se ve la portada, la contraportada, por una sección un poquito sui generis que se llama el colectivo Trepabuque, que si quieres luego te cuento de dónde viene el nombre. Es decir, y no sale, eso no sale en redes, no está en la página web, sin embargo es muy seguida. Y luego pues la gente se va o a deportes o a la página de Esquela.
Sí, también, Es claro. decir, todo hay que decirlo. Claro. Pero aquel lector que se va solo a los artículos de opinión porque le gusta, o aquel lector que quiere hacer los crucigramas después de leer Sí. su pueblo, el periódico lo tenemos parcelado, las 5 estajas en capital y luego las 5 ciudades más importantes, Linares, Andújar, Úbeda, Martos y Alcalá, tiene una página diaria, hay una sección de provincia importante por aquello que comentaba. Y hay gente que llama incluso porque la coma está mal puesta o el acento está en francés, está puesto al revés. Hay Todos. puñeteros de todo. Sí, sí, hay de todo. Y hoy con el acceso, bueno, el correo electrónico del director y el de todos los redactores está en el periódico o está en todos sitios, incluso el teléfono. Tenemos mucha comunicación y luego para nosotros, que es nuestro colchón, que son los suscriptores, y hay una persona permanentemente hablando con ellos a diario y nos dice de todo. Hasta si hemos publicado la foto de su Virgen o su Cristo, su patrón o patrona preferida, o que no le hemos dedicado tiempo a buscarla bien en archivo. Una cosita del contacto con... yo suelo ir todos los años a la cárcel a dar una charla al centro de adultos y un año me echaron una bronca porque habíamos quitado el horóscopo. Habíamos hecho un cambio de diseño y habíamos quitado el horóscopo. Y pregunté y todos por unanimidad me dijeron que por favor que lo volviéramos a poner y lo pusimos. Y lo que te decía y acabo, y perdón Vicente, el colectivo Trepabuques, el periódico era del movimiento, España estaba no intervenía en la Segunda Guerra Mundial, pero sí estaba alineada con el nazismo y con Mussolini, Italia, ¿no? Forma parte. Entonces los teletipos, es decir, cómo nos llega a nosotros las noticias de fuera, todos los días de la flota aliada, si no era 1, era 5 y si no eran 10 buques hundidos. Claro, por eso. Entonces la gente, por aquello de la comunicación y el gracejo jiennense, pues fue sumando buques y nunca tuvo la flota aliada tantos buques para que lo hundieran, ¿no? Pues de ahí al Jaén le pusieron el trepabuques, luego eso era genérico, el Córdoba, por ejemplo, le decía el trepabarcos, ¿no? Pues haciendo de ese gracejo popular, pues creamos la sección trepabuques para darle otro aire a las noticias del día a día. Pues muy bien, esta ya es la última, Juan, de verdad. Para finalizar, Juan, hablemos de futuro. ¿Cómo imagina el diario Jaén dentro de 15 años nada más? ¿Como un diario reivindicativo, híbrido, digital ya lo es, o un templo sagrado donde seguir celebrando liturgia en honor al papel? Yo me inclino por lo último y de hecho lo digo en los colegios, en las charlas en las que estoy, y tú lo has definido perfectamente, no lo digo yo con esas palabras, pero como un templo sagrado. El periódico a lo mejor tendrá menos páginas, a lo mejor se imprimirá con otro tipo de papel, a lo mejor un formato como este, pero adaptado a 15 años más adelante, pero será un templo sagrado. Tendremos tanto material alrededor que volveremos, lo mismo que volvemos a los libros. Desde la pandemia, los libros cada vez se imprimen más. Efectivamente. Y se decía que los libros desaparecerían. De hecho, hay libros digitales que no acaban de arrancar. Esa tecnología, pues la gente quiere tenerlo. Pues el periódico también. Nosotros nos dedicamos a Jaén, hemos recorrido este año 150 aldeas en sus romerías, fiestas y procesiones. Eso no lo va a dar ningún medio de comunicación nacional, con eso vertebramos, porque para nosotros hay una máxima elemental y es la dignidad de la gente viva donde viva. Y la gente vive donde quiere, por lo tanto, si nosotros estamos con ellos, el periódico va a tener trascendencia. Nos sorprende la gente joven, que no es de papel, es de digital, que me cuentan los compañeros, y a mí me ha pasado también, de que van a un lugar, a un pueblo alejado, a una aldea, y te dice, hazme una foto que yo quiero salir en el periódico. Por lo tanto, mientras exista ese, pues tendremos ese templo readaptado. Y luego, y acabo, mi gente no lo entiende.
A lo mejor tus televidentes tampoco. Yo le digo a mis redactores y redactoras, a todos los periodistas, que nosotros ya no somos un diario de noticias. Efectivamente. Sorprende, y pongo la postilla, si no creamos belleza con el lenguaje, si no hacemos buenas crónicas Humanidad deportivas, si no ponemos corazón, énfasis, humanidad, si no hacemos buenas entrevistas, si no hacemos buenos reportajes, si no captamos la noticia gráfica en el momento y como debe ser, no tenemos futuro, porque la noticia en sí, la inmediatez, ya la tenemos, ya no solo por nosotros en diariojaén.es. Vuelvo al principio, tu AMPA, tu club de fútbol, que ahora tiene grupos de WhatsApp, todo tipo de colectivos, y entonces cualquiera te va a decir, acaba de haber un accidente o ha pasado la luna volando por Torre Perojil. La inmediatez. Pues Juan, nada, hemos navegado contigo por la frontera, a veces difusa, a veces electrificada, entre lo que la gente piensa y lo que finalmente aparece publicado en un titular. Así que muchas gracias por regalarnos esta conversación tan franca, tan necesaria, y que siga la travesía. Sigamos, yo me jubilaré y el periódico seguirá adelante con la gente buena y competente que está. Muchas gracias y un honor que alguien que ha formado parte de la gran familia de Diario Jaén me haya hecho una entrevista. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues esta ha sido la entrevista que hemos realizado al director del Diario Jaén, Juan Espejo. Una mirada lúcida con la que ha ojeado la historia del Jaén, un superviviente valiente en un mundo mediático que cambia cada 5 minutos. Para quienes conocimos la casa desde dentro, en épocas de silencio obligado y tijeras discretas, escuchar hoy esta reflexión abierta es casi un pequeño acto de justicia histórica. En Gaza, una noche de diciembre, el cielo estaba cansado. No cansado de brillar, porque seguía lleno de estrellas, sino cansado de ver cómo los niños aprendían demasiado pronto a no pedir deseo. Entre tiendas de tela húmeda y charcos que parecían espejos rotos, vivía Josep, que había aprendido a contar las noches no por calendario, sino por silencio. Y Mariam, que guardaba en el bolsillo una cucharada, no porque siempre hubiera comida, sino porque su madre le dijo una vez: nunca olvides cómo se sostiene lo necesario. Y Samir, que ya no recordaba la voz de su padre, pero sí el modo en que le tapaba los oídos cuando el mundo gritaba. Aquella noche no esperaban regalos, esperaban que no lloviera dentro, esperaban que el hambre no hiciera ruido, esperaban sobre todo poder dormir. Entonces ocurrió algo pequeño, tan pequeño que solo los niños lo notaron. Una estrella, una sola, se descolgó del cielo. No cayó como caen las cosas que se rompen, sino como caen las hojas que buscan suelo. Se posó cerca de las tiendas y al tocar la tierra se hizo voz. No traigo juguetes, dijo la estrella. No traigo pan ni mantas, traigo algo que nadie ha podido quitaros. Los niños se acercaron sin miedo. En Gaza el miedo se aprende rápido, pero también se aprende a reconocer cuando algo no quiere hacer daño. Traigo la memoria de los que sois, continuó la estrella. Traigo los nombres de quienes os amaron y aún os aman, aunque no estén. Traigo el derecho a imaginar mañana. La estrella se acercó a Josep y le devolvió un recuerdo, una risa antigua, suya, olvidada. A Mariam le calentó la cuchara en el bolsillo como si hubiera sopa invisible. A Samir le dejó en el oído una voz que decía: estoy aquí. ¿Es esto Navidad?, preguntó alguien. La Navidad, respondió la estrella, es cuando nadie está solo del todo, aunque todo falte. Y entonces pasó lo más extraño. No desapareció el hambre, no cesó la lluvia, no volvió la calma,
pero los niños, por primera vez en mucho tiempo, se sintieron vistos. La estrella volvió al cielo despacio, como prometiendo regresar, y antes de irse dejó dicho: mientras alguien cuente vuestra historia, mientras alguien os nombre sin olvidar vuestra humanidad, habrá luz, no grande, no suficiente, pero verdadera. Esa noche los niños durmieron poco, pero durmieron juntos, y en sueños el cielo ya no parecía tan lejos. La estrella no prometió que todo mejoraría, no dijo que el dolor sería pronto, dijo algo más difícil y más verdadero: yo os veo. Y al decirlo, el cielo pareció inclinarse un poco, como cuando un adulto se agacha para hablarle a un niño a su altura. Os veo cuando tenéis hambre y seguís compartiendo. Os veo cuando jugáis entre ruinas y las llamáis casa. Os veo cuando lloráis en silencio para no preocupar a los más pequeños. Los niños no aplaudieron, no sonrieron, pero respiraron de otra manera, porque ser vistos no llena el estómago, pero evita que el alma se vacíe. La estrella regresó al cielo sabiendo algo que el mundo adulto había olvidado: que el dolor duele menos cuando tiene nombre, y que ninguna herida es invisible mientras alguien la mire sin apartar los ojos. Esa noche no hubo milagros, hubo algo más raro: dignidad. Y eso, aunque no lo parezca, también cura. Pues hasta aquí por hoy, amigas y amigos que nos seguís cada jueves en Teatrería. Espero que estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón os hayan envenenado un poquito, endulzándoos la vida. Bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos y sed felices, que eso es gratis todavía. Hasta la próxima, un beso.